Mataron al azar. Investigan masacre en Reynosa. Gobernador pide que crimen no quede impune. Contagios de COVID imparables. Frontera cerrada un mes más. Presas siguen en sus niveles más bajos. Buenos días, amigos de Expreso de la Razón. Estos son los titulares de la mañana. Yo soy Miguel Domínguez y le voy a presentar un resumen de la información más importante que está ocurriendo en las diferentes regiones de Tamaulipas. Desde luego vamos a comenzar con lo que ocurrió el fin de semana en Reynosa, una jornada muy violenta el sábado, una jornada muy triste por lo que ocurrió. Vamos a hacer una recapitulación. El sábado fueron dándose a conocer poco a poco pues diferentes homicidios ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, particularmente en 4 colonias. Al final del día habían sido asesinadas 14 personas, le repito, en diferentes puntos del municipio de Reynosa, particularmente en las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar. Pues bien, también con el correr de las horas pues se fue conociendo, se fue informando que la mayoría de estas víctimas, 14 en total, eran personas inocentes, civiles, que fueron asesinados desafortunadamente, y así hay que decirlo, al azar, por un grupo de delincuentes que recorrió estos sectores de la ciudad, pues abriendo fuego contra las personas que se encontraban en diferentes puntos. Entre las víctimas mortales, desafortunadamente, hay comerciantes, un joven enfermero recién egresado, adultos mayores, trabajadores de la construcción, taxistas, en fin, personas que estaban desafortunadamente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ya entrada la noche del sábado se dio a conocer también el abatimiento de 5 personas que estarían involucradas en estos hechos lamentables. Es decir, en total se habla de 19 decesos ocurridos entre el sábado y domingo allá en Reynosa, de los cuales, le repito, 14 personas al menos eran civiles inocentes, completamente ajenos a estos hechos. Sobre el caso, ayer el gobernador emitió un comunicado, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien dio a conocer que ya se están investigando los hechos, desde luego en una investigación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y diferentes corporaciones federales, pero al mismo tiempo hizo un llamado al gobierno federal, en primer momento, para que asuma, así dijo él, la responsabilidad del combate a la inseguridad. Hizo un llamado para que todos los niveles de gobierno asuman precisamente la responsabilidad, y le pidió particularmente al gobierno federal que envíe un mensaje claro, así lo dijo, contra la delincuencia organizada en todo el país, particularmente en Tamaulipas, a raíz de lo que ocurrió el fin de semana. Le voy a leer, por ejemplo, una de las frases que dio a conocer el gobernador. Dice: hago un llamado al gobierno federal para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad en el combate a quienes amenazan la seguridad, la salud y la estabilidad de todas las comunidades. Una vez más reiteró que en el caso de Tamaulipas no habrá tregua para los violentos, para la delincuencia organizada. El otro gran tema que atrae toda la atención en el estado pues es este repunte, podríamos calificarlo así, incluso un rebrote del COVID-19 con cifras diarias pues muy superiores a las que se venían registrando antes de las elecciones, por ejemplo antes del proceso electoral, que es quizás el momento que todos señalan como en el que empezaron una vez más a subir las cifras tanto de contagios como de defunciones. Ayer en Tamaulipas se reportaron 183 nuevos casos de COVID-19, con más de 1,500 casos activos actualmente en la entidad. Las 2 ciudades con más presencia del virus son Matamoros, con 468 casos activos, y Victoria, con 337. Entre los 183 casos que se confirmaron ayer, 4 corresponden a menores de edad, entre ellos un niño de 14 años en Victoria, una niña de 14 años en Tampico, una niña de 6 años y un niño de 2 años, ambos allá en Reynosa. Así es que la recomendación de las autoridades de salud es respetar las medidas de restricción, las medidas sanitarias, pues que se han impuesto desde el día 1 de esta pandemia, que en algún tiempo se cumplieron, pero que hay que decirlo también, con el paso de los meses se fueron relajando, por lo cual el llamado urgente es para
volver a asumir estas medidas responsables, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el no acudir a lugares que pudieran convertirse en focos de infección, no generar aglomeraciones grandes de personas. En fin, usted ya conoce todas las medidas que se han dictado desde hace mucho, el llamado que hace la autoridad sanitaria, que hace también la iniciativa privada, que advierte que un nuevo cierre de negocios sería un golpe mortal para sus empresas. Pues bueno, el llamado es a respetar estas medidas de sanidad. Precisamente hablando de la epidemia, ayer el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que por lo menos hasta el 21 de julio se mantendrán las mismas restricciones en la frontera, es decir, no podrán cruzar quienes realicen viajes no esenciales de México a Estados Unidos, es decir, quienes tienen su visa de turista no podrán todavía cruzar la frontera por la vía terrestre. En el caso de Tamaulipas hacia Texas había la expectativa de que ya pudiera levantarse esta prohibición, pero bueno, Estados Unidos ya confirmó que por lo menos un mes más no habrá cruces terrestres por la frontera entre México y Estados Unidos. Lo anterior debido a que, bueno, a pesar de que se trata de vacunar a marchas forzadas en la región fronteriza, pues bueno, esto todavía no ha surtido los efectos deseados. Lo que sí es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que sí están trabajando ya a marchas forzadas para poder abrir lo más pronto posible la frontera. Dicen, el DHS también observa desarrollos positivos en las últimas semanas y está participando con otras agencias estadounidenses en los grupos de trabajo y de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones puedan aliviarse de manera segura y sostenible. Esto será pues quizás en el mes de agosto, cuando ya la mayor parte de la población fronteriza, en el caso de México, esté vacunada. Hay que recordar que en Estados Unidos se ha avanzado muchísimo en el proceso de vacunación. Muchos mexicanos de hecho están acudiendo todavía a diferentes ciudades de Estados Unidos para poder ser inmunizados allá. Y otro tema del cual usted puede enterarse en las páginas de Expreso, de La Razón, en nuestras diferentes plataformas digitales, pues es la advertencia que hacen los productores del campo, que si bien en las últimas semanas se han registrado precipitaciones en casi todo el estado, pues estas de ninguna manera han sido suficientes para paliar las condiciones de sequía extrema que se viven en algunas partes del estado. Ellos hacen referencia sobre todo pues a los bajos niveles de las presas, que les repito, no han podido ser rellenadas a pesar de las precipitaciones. En más de una ocasión, han insistido tanto ellos como la Comisión Nacional del Agua en que solo un fenómeno meteorológico importante como un ciclón con importantes precipitaciones pudiera resolver esta crisis del agua que vive en diferentes regiones del estado. Las presas están en niveles muy bajos. La más grave es la presa Falcón, allá en la frontera, con un 6% de su nivel. La presa Ramiro Caballero está a un 17%, la Pedro J. Méndez a un 22%, la Emilio Portes Gil a un 24% y la República Española también a un 24%. Es decir, la situación no es sencilla. La presa Vicente Guerrero, está a un 37%. Es decir, la sequía sigue activa, urgen lluvias para el estado y bueno, también el llamado a la población es a cuidar el consumo de agua. Yo le agradezco mucho, soy Miguel Domínguez, estos fueron los titulares de la mañana de Expreso de La Razón. Tenga un buen día, use cubrebocas, aplique la sana distancia, si se puede, quédese en casa, evite aglomeraciones, en fin, cuídese mucho. Muchas gracias.